Y tú sabes lo que Dios me dijo: que el que va en busca del reino romperá cosas aunque le duela. El que va detrás del reino romperá techo aunque no sea de ellos. El que va detrás del reino va a romper muros, va a romper sentimientos, va a romper ñoñería, va a romper estoy aquí pero como que no estoy, va a romper con esa malicia. El que está detrás del reino no necesita vecinos para agaviarse al rey. El que está detrás del reino no le interesa qué dirán, no le interesa qué crítica le dirán. En Mateo 11:12 dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. El Señor te bendiga con su santa palabra. Son palabras benditas, palabra de poder, palabra de fuego, que bendice a aquellos en el cual encuentra cabida, en el cual encuentra lugar. Esperamos en Dios de que esta palabra de Dios pueda encontrar lugar en tu vida, que tus oídos lo pueden escuchar y tu corazón asimilarlo, y que el Espíritu Santo pueda hacer obra creativa en tu corazón y en tu espíritu, en tu alma, en el nombre de Jesús. Dile que está a tu lado: conquistando el reino. Diga: conquistando el reino con violencia. Repítelo: conquistando el reino con violencia. Cuando me convertí al Señor, o mejor dicho, antes de convertirme al Señor, venía atrayendo un tiempo en mi crianza, en mi niñez, mientras me estaba desarrollando, con un miedo, un temor, miedo a la oscuridad. Le temía a mi propia sombra. ¿Usted ha escuchado ese término? Que dice que le tiene miedo a su propia sombra. Este era yo, por los comentarios que escuchaba del mundo de la tiniebla, de que las brujas salían de noche, de que las brujas chupaban, de que salían vacas, de que salían duendes. Y cada vez que se daban las 6 de la tarde, o mejor dicho, cada vez que se ponía el sol y entraba una oscuridad, no podía entrar a mi habitación solo. En mi habitación, dije mi habitación, donde me acostaba, lo que era mío, lo que me pertenecía, no podía entrar porque tenía en mi mente de que allí podía estar un espíritu inmundo, porque allí podía estar el bacá, como dicen muchas madres, muchos padres le dicen a los niños: cuidado con el bacá. A mi hija yo no le digo cuidado con el bacá, yo le digo reprenda el bacá, porque es que los niños desde pequeños comienzan a adaptar y eso comienza a tomar lugar en su subconsciente y comienza uno a crecer con ese temor. Y con ese temor venía yo creciendo con el miedo de la oscuridad. No podía salir. Cuando me mandaban al colmado, yo iba corriendo. Salía de mi casa corriendo. Y del colmado miraba y salía corriendo para mi casa, porque el miedo me dominaba, la oscuridad me dominaba. Aún después de convertirme al Señor, conociendo de su palabra, cuando comencé a leer, cuando comencé a escudriñar la palabra de Dios, tenía yo una batalla. Tenía una guerra entre mí, entre lo que decía la palabra y entre lo que venía cultivando desde mi niñez sin Dios. De que en la oscuridad salían los espíritus, de que se movía una mata, ya yo tenía miedo, tenía pánico. Hasta un día, diga conmigo, hasta un día, hermano, yo siliciaba con el grupo de muchachos de 10, de 5. Y vigilábamos, orábamos con las manos agarradas en cadena. Y mientras uno oraba, no se podía mover una mata, porque como quiera en medio de la multitud temblaba. Oye, yo no me paraba en la ventana porque yo sentía que me podían jalar por ahí, por tantas malicias y tanto posicionamiento del mal en mi mente. Hasta un día, repita conmigo, hasta un día, no me dijo ningún predicador ni ningún profeta nada. Ningún pastor oró por mí.
ningún hermano, ningún adorador cantó por mí, hasta que me enfrenté a mí mismo y dije: tú no puedes seguir así. Siendo hijo de Dios no le puedes temer a la oscuridad. Yo he leído en Isaías donde Dios reta a los demás dioses. Yo he leído en Isaías donde Dios dice que en ellos no hay espíritu. Yo he leído en Isaías donde Dios dice que fuera de él no hay Dios. Comencé yo a predicarme, no sé cuántos están aquí. Me comencé a predicar y comencé a decir: si lo que dice la Biblia es cierto, yo soy de Dios, yo estoy en Dios, Dios es mi Dios. Entonces los demás Dios perdieron. Diga conmigo: los demás Dios perdieron. Los brujos perdieron. Comencé a predicarme a mí mismo y le dije al grupo que siliciábamos: en esta semana no hay silicio. No vamos a siliciar en esta semana. Vamos a descansar en casa. Y armé mi mochila. Me enganché en mi mochila. Y de noche, cuando veía que nadie podía verme, me iba escondido y abría la iglesia. Tiraba mi mochila ahí y me preparaba mi sábana, me hincaba, oraba y luego me acostaba con la cabeza tapada, pero diciendo: no hay Dios más fuerte que mi Dios. De aquí venzo ese temor y ese miedo de estar en la casa de Dios con miedo. No hay Dios más fuerte que el Dios mío. Y yo me decía con la cabeza tapada, y yo decía: en una semana venzo ese miedo, siliciando yo solo, sin nadie en la casa de Dios. Porque hay momentos que tú tienes que retarte, retar tu fe, retar de que tú crees en Dios y de que Dios está contigo. Y yo me decía: pero venga acá, ¿cómo yo puedo amanecer con gente y no amanecer con Dios, que es más fuerte que la gente? Me comencé a predicar y me comencé a convencer, y yo le dije: si Dios es más fuerte que la gente, entonces Satanás no podrá llegar a mí si yo estoy con Dios en la casa de Dios. Y me acostaba ahí en el rincón, tapaba, y como escuchaba, había una mata de aguacate cerca, comenzó a soplar el viento y las hojas secas comenzaron a caer. Y yo le dije: esa es la mata que está sembrando, eso es la mata que está soplando. Satanás, tú no eres más fuerte que Dios, Dios está aquí. Y comencé a decir: Dios está conmigo. Y mis pellos se engrifaban, se levantaban del miedo. Y decía: mentira del diablo, Dios está aquí, voy a amanecer. Yo decía: Dios, yo voy a amanecer. Y al día siguiente amaneció y salí temprano. Dije: bueno, yo estoy entero. No me pasó nada. Para no cortarle el tiempo, para no alargarle la historia, amanecí los 7 días. Al séptimo día vencí el miedo, vencí el temor. Hasta hoy hay veces que quiere entrar, y yo le dije: Dios es el Dios, y lo que Él permite, eso es. Y ese es el mensaje que Dios me ha dado hoy. Esta es la palabra que Dios me ha traído a darle a alguien. Que hay veces que tú tienes que enfrentar tú mismo a tus barreras, tus límites. Tú no eres una hija, tú no eres un hijo que Dios ha engendrado para que le viva en temor y en miedo a Satanás, ni a lo que crea Satanás. Tú eres una hija, tú eres un hijo con poder, con autoridad, con violencia. Me encanta Jesús. Escucha lo que Jesús le dice desde el tiempo de Juan el Bautista, que vino a anunciar el reino. Sufre violencia el reino de los cielos, y solo los violentos lo arrebatan. Diga conmigo: hay problema. Si no soy violento, no hay reino para mí. Hay problema. Si para los ñoños no hay reino, para aquellos que viven una conmiseración no hay reino. Para aquellos que viven bajo pena, ay, si Dios me entiende, yo no puedo siliciar, yo no puedo orar, yo no puedo ayunar porque me sale gastritis. El Señor reprenda al diablo y a la gastritis también. El Señor reprenda a Satanás. Este no es un evangelio de ñoño, es un evangelio de violencia. A través de cada
ministración de palabra, de ñoñería, Satanás se posiciona. Pero el violento se autoposiciona enfrente de Satanás cuando le quiere quitar el lugar. En los últimos tiempos, muchos hijos de Dios han perdido su posición, simplemente porque se ha adaptado más al sistema y a la comunidad del sistema, a lo que dicen los médicos, a lo que dicen con todo su respeto, a lo que dicen los maestros y los científicos, que a lo que dice la palabra. Y no entendiendo que la iglesia en su naturaleza no pertenece a un sistema natural, sino pertenece a un sistema espiritual. Duélale a quien le duela. La Biblia dice que el primer Adán fue un alma viviente, pero el segundo Adán es un espíritu vivificante. El primer Adán podía vivir por sí mismo, solamente él, pero no podía dar vida. El segundo Adán tanto podía vivir como podía dar vida. Y vine a decirle a alguien aquí que es cierto que pertenecía al primer Adán, pero déjame decirte que el primer Adán pecó y murió, y el segundo Adán vino a tomar la posición del primer Adán, para que lo que mataba al primer Adán ya no mate al segundo. Ya tú no perteneces, no tienes el ADN del primer Adán, sino del segundo Adán, que es Cristo. Y la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero a veces se nos hace difícil adaptarnos a la modalidad de Cristo, porque tenemos que enfrentar a nuestros deseos, a nuestros querer, a lo que nos parece bien. Y es lo que mata, y es lo que limita el fluir del reino en nosotros. Jesús se lo dijo a los discípulos: el reino de los cielos sufre violencia. Y no dijo algunos violentos lo arrebatan. Él dijo solo lo violento. A mí me encanta predicarte de que Dios te va a levantar. A mí me encanta predicarte un mensaje que te reanime, que te traiga el aliento de nuevo. Pero hay veces que tú tienes que predicar un mensaje que te haga autoposicionarte. Ay, gracias, Señor. Porque en la iglesia tiene que entender que hay una parte que le toca a Dios, pero hay otra parte que le toca a la iglesia. Y si la iglesia no la hace esa parte, por más que Dios mueva ficha, ella no saldrá de esa situación. ¿Dónde me está metiendo Dios? ¿Tú sabes cuántas veces esperó el padre del hijo pródigo a su hijo? La Biblia dice que lo estaba esperando, mirando en el camino. Y cuando lo vio de lejos dijo: este era mi hijo que había muerto, pero ahora vive. Lo vio de lejos. El padre le vio de lejos. El hijo no tuvo que tocar, el hijo no tuvo que hablar, porque el padre estaba esperando el accionar del hijo para luego abrazar. Como dice el pastor, a veces nosotros estamos esperando en Dios y Dios está esperando en nosotros. ¿Qué dice la palabra? Que el hijo pródigo volvió en sí. Hace mucho que estaba el anillo, el traje bello estaba ahí, el becerro engordado estaba ahí, el banquete estaba agendado, pero hasta que no volvió en sí no hubo celebración. Y en esta noche nosotros volveremos en sí y vamos a decir: no me van a derribar, yo voy a derribar. No me van a hacer retroceder, yo voy a hacer retroceder. No me van a paralizar, yo voy a... Pero ¿dónde están los hijos? Hasta que no vuelva en sí y sepa que no eres un títere de Satanás. No eres un relajo de los malos pensamientos. No eres un relajo de la ñoñería. Tú eres con autoridad un miembro del reino. Satanás no jugará contigo ni con los suyos, porque Dios te posicionó. Y si Dios te posicionó, Satanás no te puede mover. Satanás no te puede remover. Vine a predicarle a alguien. El que quiera que abrace el mensaje,
el que quiera que la tome, pero vine a decirle a alguien: acciona con violencia. Hay momentos que como madre tú tienes que pararte delante del diablo y decirle: esta niña, este niño lo parí yo. Hay momentos que como padre tú tienes que pararte delante de la enfermedad, Michael, y decir: Viro, este hijo me lo dio Dios, y bajo la cobertura de Dios yo declaro sobre él. Hay momentos que como, ay Dios mío, hay momentos que la receta no va a resolver nada para el pueblo de Dios. Hay momentos que los alimentos no van a quitar el hambre. Hay momentos que la billetera no va a resolver los problemas, pero posicionarte en violencia sí, y decir: yo soy hijo del rey. No es decirlo por decirlo, es decirlo y creerlo. Hay una historia que me impresiona, Elizabeth. Esa historia me deja meditar mucho. La Biblia dice que Jesús estaba en la casa, Marcos 2, y que mientras Jesús llegó a la casa, a Capernaum, los vecinos y el pueblo supieron que él estaba en casa, se le agruparon. Y me imagino Jesús que iba a descansar, pero no pudo descansar, tuvo que predicar. Porque hay veces que hay campañas que lo armas tú, pero hay otra campaña que lo arma el pueblo. Pregúntame por qué. La campaña que tú armas es porque tú entiendes que debes cumplir con tu asignación. Pero la campaña que arma el pueblo para que tú le prediques es porque el pueblo sabe que tú cargas con un contenido que ellos necesitan. Ay, gracias. Y Jesús salió de predicar y llegó a la casa, y lo que menos le esperaba era que le habían armado una campaña. El pueblo le armó una campaña y él tuvo que predicar. Léelo si tú quieres. Cuando él llegó, tuvo que predicar. Dice la Biblia que dentro de la casa no cabía nadie, ni en la puerta ni en la ventana cabía nadie, pero había 4 amigos. Llevaban a un paralítico en su lecho, y mientras iban contentos con la fe: hoy es el último día que tú estés sobre ese lecho. Me imagino los amigos diciendo: hoy estamos libres de estar cargándote. Ya tú no vas a ser una carga para nosotros. Porque ellos se dirigieron con fe. El que se dirige y el que viene a la iglesia, a la presencia de Dios con fe, con su milagro, aunque el predicador no ore por él, aunque el evangelista no ore por él, él se va con su milagro. Porque lo que se necesita para recibir el milagro es la fe en el milagrero, es la fe en Jesucristo, es la fe en el Señor, en el Mesías. Cuando tú tienes fe en el Mesías, no importa lo grande que sea el problema, tú vas a ser libre de ese problema. Y cuando ellos llegaron, para sorpresa de ellos, puerta tapada. Fueron a la ventana tapada. Imagino que uno le dijo al otro: yo estoy seguro, escuche bien, yo estoy seguro que si él nos ve a nosotros, ese milagro está hecho. Escuche bien lo que le estoy explicando. Ellos estaban seguros del milagro, y dice la Biblia que rompieron el techo para no cansarle. No le voy a hacer mucha historia. Rompieron el techo. Y tú sabes la incógnita que yo siempre me hago cada vez que leo esta historia: ¿de quién era esa casa? ¿Quién le dio permiso a ellos para romper ese techo? ¿Con qué autoridad rompieron? Piense conmigo. Usted tiene que pensar conmigo. ¿Con qué derecho? ¿Quién le dio esa carta? ¿Qué alguacil le dio ese permiso? ¿Quién le firmó esa carta? Y le dijeron: puede quitar la teja, puede quitar la paja. Pregúntame qué. La fe del convencimiento de que después de quitar el techo, después de romper la casa, Jesús le iba a responder con el milagro. No andaban inventando, sabían detrás de qué iban. Y tú sabes lo que Dios me dijo:
que el que va en busca del reino romperá cosas aunque le duela. El que va detrás del reino romperá techo aunque no sea de ellos. El que va detrás del reino va a romper muros, va a romper sentimientos, va a romper ñoñería, va a romper estoy aquí pero como que no estoy, va a romper con esa malicia. El que está detrás del reino no necesita vecinos para agaviarse al rey. El que está detrás del reino no le interesa qué dirán, no le interesa qué crítica le dirán. Casa de Oración Internacional Peniel, no somos común, no somos normales. Si que vayan a criticar, que critiquen. Aquí creemos en el poder, aquí creemos en la manifestación del fuego, aquí abrazamos la palabra profética, aquí creemos en la fe, aquí creemos que los demonios se echan fuera. Aunque se burlen, que se burlen. Pero aquí no aceptamos demonios de apatía. Aquí no aceptamos miseria. En el nombre de Jesús. Rompieron el techo que no era de él. ¡Qué tremendo! ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús estaba dentro. ¿Qué estás dispuesto? ¿Qué estás dispuesta a irrumpir para conquistar la presencia de Jesús que está dentro? ¿Cuántas canciones tienen que cantarte para ver si tú te mueves un cabello? El reino de Dios no está en esa. No. El hombre sí. El reino de Dios no anda perdiendo tiempo. Es que a veces queremos adaptar el reino de Dios a la costumbre humana. Pero si yo no te digo cómo es el reino, puede ser que tu sangre caiga sobre mí. Yo te voy a decir que el reino sabe que tú tienes batalla. El reino sabe que tú tienes malos pensamientos. El reino sabe que tiene cierto temor. Pero el reino sabe también que tú tienes que ser violento y violenta para escapar de esto. Te vine a predicar que tú puedes. Te vine a predicar que el reino de los cielos está a tu favor. Está para ayudarte. Por eso, no sé qué momento, qué es lo que le pasó a Timoteo. No sé si Timoteo dejó de predicar porque se burlaban de él en TikTok. No sé si dejó de pastorear porque le subieron un flyer en Facebook. No sé si por los muchos memes que le están haciendo de que creen en Cristo. Oye, que creen en Jesús que se murió. Hermano, el evangelio que predicó Pablo, Juan, Mateo, Timoteo y todos los demás apóstoles no se compara con este evangelio. Escucha bien, en todas las esquinas, en todos los lugares, en todas las aldeas eran buscados para apedrearlo, eran buscados para burlarse de ellos. Los principales sacerdotes, los escribas, lo buscaban y eran de burla, porque para ellos, para el pueblo, eran locos, porque predicaban de un Cristo que según ellos no había llegado. Pero ellos estaban convencidos. Y yo no sé qué fue, qué viento sopló a Timoteo. Se mareó Timoteo, diga conmigo, se mareó. Pero diga conmigo, gracias a Dios por los Pablos. Y Pablo le dijo: te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que hay en ti, que fue impartido por la imposición de mi mano. Escucha bien esta palabra. El verso 7 es dictado por el verso 6. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, lo que estaba causando a Timoteo paralizarse en el verso 6 era la cobardía. Porque ningún valiente, ningún violento se detiene por los vientos. No se detiene por la tempestad. No se detienen por la crisis. Más bien prosiguen a la meta y alcanzan lo que Cristo había determinado. Y Pablo le tuvo que decir a Timoteo:
levántate, aviva ese don que hay en ti, que fue depositado sobre ti.